Nuestro Señor, venimos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y porque tú nos has traído aquí en esta tarde, Señor, para exponernos a tu palabra, para hablarnos, Señor, para bendecirnos y para darnos gracias sobre gracias, Señor. Ahora, Señor, que vamos a comenzar con este tema, el estudio de esta tarde, la predicación de tu palabra. Me encomiendo en tus manos, Señor, y pido que seas tú hablando, Señor, a través de mis labios. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Que tú recibas la gloria y la honra que tú eres digno de recibir. Señor, que tú seas bendecido y que tu pueblo sea edificado, Señor, a través del mensaje de tu palabra. Y que este tiempo que vamos a estar, Señor, viendo estos pasajes, que tú hables a cada uno, Señor, de los oyentes, y que tú, Señor, nos toques, nos hables, nos edifiques, Señor, y nos redargullas, Señor, en las áreas en las que necesitamos ser bendecidos. Gracias te damos por tu presencia, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia en Isaías capítulo 55. Como lo mencionaba el pastor, hoy vamos a estar hablando acerca de los medios de gracia. Vamos a estar viendo ese tema. Y voy a comenzar con una pregunta para ustedes. No me la tienen que responder, es para ustedes. Y le voy a pedir que rápidamente piense en los medios de gracia y mencione 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora pregúntese y contéstese a usted mismo: ¿en cuántos medios de gracia pudo pensar en ese momento, en ese tiempo? Estoy convencido de que muchos de ustedes inmediatamente pudieron armar una lista de algunos medios de gracia. Pero también creo que hay algunos de ustedes aquí que probablemente no pudieron pensar ni siquiera en uno. Probablemente no saben lo que eso es o qué es exactamente lo que significa, pero al estar aquí el día de hoy, ustedes están practicando uno de los medios de gracia. No digo no solamente uno, pero varios de esos medios de gracia. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, y eso es lo que vamos a comprender el día de hoy. ¿Qué es eso y cómo funciona? Y qué importancia tienen los medios de gracia, y que nosotros sepamos lo que es y que hagamos uso de ellos en una manera correcta. Bueno, como les dije, comencé con esa pregunta. Y ahora la siguiente pregunta es: ¿cuántos medios de gracia hay disponibles para nosotros? Podemos responder a esta pregunta de la siguiente manera: todas las bendiciones de Dios que nosotros experimentamos en esta vida, en última instancia, todas, absolutamente todas, son inmerecidas. Por lo tanto, todas son por su gracia. Pero hay algunos medios de gracia especiales que Dios ha usado para darnos gracia adicional. Sí, hay ciertos medios, es decir, ciertas actividades ceremoniales o funcionales que Dios usa para darnos más gracia
Otra manera de formular esta pregunta es preguntar si hay ciertos medios por los cuales el Espíritu Santo obra para dar bendición a la vida del creyente. Y por supuesto que sí los hay. Ahora, el pasaje con el que vamos a comenzar, en el que se mencionan varias cosas y le vamos a dar lectura, aunque no ese es el pasaje que vamos a estudiar, ya que vamos a estar viendo distintos medios de gracia y vamos a estar viendo diferentes pasajes, pero el pasaje que les pedí que abrieran su Biblia se encuentra en Isaías capítulo 55 y por lo menos en mi Biblia, el encabezado de ese pasaje dice misericordia gratuita para todos. Isaías 55, comenzando en el versículo 1 y voy a leer hasta el versículo 11, dice lo siguiente, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conoce correrá a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y produce y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Como les venía diciendo, hay otra manera en la que nosotros podemos formularnos la pregunta acerca de los medios de gracia, y es si hay otro tipo de bendiciones a través de los cuales Dios bendice al creyente. Y como dije, la respuesta es sí. Voy a mencionar algunos de esos medios de gracia que son personales. El tiempo que voy a estar aquí el día de hoy, me voy a estar refiriendo primordialmente a los medios de gracia generales en la iglesia. Estos personales los voy a mencionar rápidamente porque es importante que entendamos que estos medios de gracia hay algunos que nosotros debemos practicarlos de una manera personal. Por ejemplo, la oración personal. Ese es un medio de gracia. El estudio de la Biblia personal, otro. La fe personal, la adoración personal. Esos son algunos ejemplos de los medios de gracia personales. Son todos medios por los que Dios obra para darnos gracia como creyentes individuales y también dentro de la comunión o del compañerismo de la iglesia local. Podemos definir los medios de gracia de la siguiente manera. Los medios de gracia son las actividades dentro de la iglesia y dentro de la comunión de la iglesia que Dios usa para dar bendición a los creyentes. Hay quienes
prefieren o llaman a los medios de gracia disciplinas de gracia para este estudio, y nosotros preferimos llamarlos medios de gracia. Creemos que es más correcto referirnos a ellos como medios de gracia que como disciplinas de gracia. Bien. Se ha debatido mucho en la historia acerca de los medios de gracia dentro de la iglesia. Algunos teólogos los han restringido solamente a 3. Eso sería la predicación de la palabra de Dios, el bautismo y la cena del Señor. Pero si limitamos los medios de gracia a una lista de solamente estos 3, también estaríamos diciendo que la administración de los medios de gracia está restringida solo para el clero ordenado o solo para los líderes oficiales de la iglesia. Y creemos que eso no es correcto. Por esa razón, Charles Hush propone uno más, y él dice la oración. Entonces llegaríamos a 4. Pero debemos limitar nuestra consideración de los medios de gracia solo a estas 4 actividades. ¿No parecería acaso más útil hacer una lista de las muchas actividades variadas dentro de la iglesia que Dios ha provisto de maneras especiales para recibir su gracia día tras día, semana tras semana y mes tras mes? Si hacemos esto, la lista llegaría a ser bastante larga. Y dependiendo de cómo nosotros la organizáramos, pudiera incluir un número variado de elementos. La siguiente lista que les voy a presentar ahora no es una lista muy exhaustiva, pero sí incluye la mayoría de los medios de gracia a los creyentes tienen acceso dentro de la comunidad de la iglesia. Y voy a mencionar 10. El primero, y se considera que es, como lo dijo el pastor cuando pasó, el más importante de todos quizás, la enseñanza de la palabra de Dios o la predicación de la palabra. El segundo sería el bautismo. Tercero, la cena del Señor. Cuarto, oración de unos por otros. 5, la adoración. 6, la disciplina eclesiástica. 7, el ofrendar. 8, dones espirituales. 9, comunión y compañerismo. Y 10 sería evangelización. En todas estas cosas que están disponibles a los creyentes dentro de la iglesia, el Espíritu Santo obra mediante todas ellas para traer distintas bendiciones a los individuos. Ahora, voy a hablar por un momento acerca de la Iglesia Católica Romana, y esto es simple y sencillamente para hacer una distinción en lo que ellos ven como medios de gracia y lo que nosotros vemos como medios de gracia, y ustedes puedan darse una idea de cuál es la diferencia de esto. La Iglesia Católica Romana tradicionalmente ha creído que la gracia de Dios viene a las personas solo mediante el ministerio oficial de la iglesia, particularmente por medio de los sacerdotes de la iglesia. En la enseñanza católica romana, los medios de gracia se les conoce también, o más bien dicho, se les conoce claramente como sacramentos, y son los siguientes, y mencionaré 7. Está el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, conocida como los últimos óleos, o la unción con aceite que se le administra a un moribundo. También las ordenanzas santas. Creo que me pasé uno. Sí, me faltó el 4. El 4 sería la penitencia. Ese incluye también el confesar los pecados. Obviamente, para que una persona reciba una penitencia, tiene que confesar sus pecados primero. Entonces ya mencioné 5, la extrema unción, que serían los últimos óleos. 6 serían las órdenes santas. Esta sería la ordenación de sacerdotes o de diáconos. Y 7, el matrimonio, por mencionar algunos.
Hay grandes diferencias entre la lista dada por los católicos romanos y los protestantes, sobre todo la diferencia en el significado fundamental. Los católicos romanos ven estos como medios de salvación que hacen a las personas más aptas para recibir justificación de parte de Dios. Los católicos romanos enseñan que los medios de gracia imparten gracia a la persona, ya sea que haya o no fe subjetiva de parte del que lo ministra o de parte del que lo recibe. En tanto que los protestantes sostienen que Dios imparte gracia solo en donde hay fe de parte de la persona, tanto de la que lo ministra como también de parte del que la recibe. En tanto que la Iglesia Católica Romana restringe firmemente al clero la administración de los sacramentos, nuestra lista de medios de gracia incluye muchas actividades que deben estar siendo llevadas a cabo continuamente por todos los creyentes verdaderos, con excepción del bautismo, que solo se realiza una vez en nuestra vida. Los demás medios de gracia es algo que debemos estar realizando repetidamente, porque Dios para eso los ha establecido, para darnos bendición a los creyentes a través de ellos. Como dicen los teólogos, los medios de gracia son los medios a través de los cuales el Dios de gracia nos da más gracia. Cuando yo oí esa palabra, el Dios de gracia nos da más gracia, al principio pensé que era un poco redundante y estaba pensando no decirlo así. Pero después de verlo un poco más profundamente me di cuenta que es completamente correcto decir que a través de estos medios el Dios de gracia nos da más gracia, porque en realidad nosotros recibimos de Dios gracia sobre gracia. Ahora, voy a mostrarle 2 definiciones o 3 definiciones de lo que son los medios de gracia. La primera sería esta. Los medios de gracia son los medios especiales que Dios ha ordenado o establecido, mediante los cuales el Espíritu Santo obra para comunicar bendición espiritual o impartir de su gracia a la vida de los creyentes. ¿Comprendieron eso? ¿Bien? Lo voy a repetir una vez más, por si alguien no lo captó. Los medios de gracia son los medios especiales que Dios ha ordenado o establecido, mediante los cuales el Espíritu Santo obra para comunicar bendición espiritual o impartir de su gracia a la vida de los creyentes. La segunda ilustración es un poco más sencilla. La segunda ilustración nos habla de un agricultor que siembra su tierra, la prepara un sistema de riego, pero luego ese sistema de riego le falla, no funciona y las plantas no pueden ser regadas. Entonces, ¿qué sucede? Se secan por el hecho de que no recibieron la agua que necesitaban para vivir. Ahora, la otra ilustración tiene que ver con nuestro cuerpo. Y esa se la escuché a un pastor que también es doctor. Y él dice lo siguiente. Dice, el cuerpo humano, en el sistema anatómico tenemos el corazón, que es el sistema cardiovascular. Dice él, el cerebro necesita oxigenación. Cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, eso quiere decir que una de las arterias en el cerebro se obstruyó, quizás por causa de un coágulo de sangre, y no puede llevar oxígeno al resto del cerebro. ¿Qué sucede entonces? Eso es lo que se conoce, dice él, como un accidente cerebrovascular. Y como resultado, algunas personas quedan con parálisis facial o con parálisis en diferentes partes de su cuerpo.
Ahora, nosotros tenemos un cuerpo que necesita ser oxigenado desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Necesitamos que el oxígeno llegue a todos los miembros de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con un diabético si no tiene oxígeno en sus miembros inferiores? Dice, se le necrosa el pie y luego tenemos que amputarlo. De la misma manera, para que nosotros podamos vivir una vida espiritual saludable, necesitamos recibir las bendiciones espirituales de Dios, que el Dios nos imparte a través de estos medios de gracia de los que estamos hablando en el día de hoy. Ahora, consideremos algunos medios de gracia específicos. Eso fue solamente una introducción. Y como vamos a hablar de los medios de gracia y la lista es infinita, así es que no les puedo prometer a qué horas vamos a salir de aquí. ¿Considera usted que la enseñanza de la palabra de Dios es una bendición para su vida? Ahora, ¿qué tanto se exponen ustedes a la enseñanza de la palabra? ¿Es usted alguien que se expone continuamente a la enseñanza de la palabra? ¿O es usted de aquellos que dicen, no, yo solamente el domingo, pues no necesito tanta santificación, estoy bien yo? Bueno, pues eso ya lo convierte en un religioso dominguero, pero difícilmente va a ser a usted un verdadero creyente si usted se alimenta de esa manera de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo estaría un bebé si solo comiera una vez por semana? ¿Podría crecer? ¿Podría estar saludable? En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Y qué pasa si alguien no es creyente? La palabra de Dios, al ser predicada y enseñada, les provee la gracia de Dios, en el sentido de que es en la predicación de la palabra, ya que ese es el instrumento que Dios usa para impartir vida espiritual y traerlos a la salvación. No es solamente una bendición para los que ya son creyentes, es un medio de gracia incluso para aquellos que todavía no son creyentes. En Romanos capítulo 1, versículo 16, dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. En la predicación de un Cristo que fue sepultado, que fue muerto, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, es donde se encuentra el poder de Dios y la sabiduría de Dios para salvar y para darle vida a aquellos que todavía están muertos. Mire lo que dice en 1 de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23 al 25, dice lo siguiente. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, para los llamados así judíos como griegos, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Para los llamados, dice, el mensaje de la cruz, que parece tan ilógico y tan irrelevante para la mente natural y orgullosa del hombre, eso es en realidad la mayor demostración de poder y de sabiduría que Dios nos muestra. Y en Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice, Él, por su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago se propone destacar que Dios tiene el poder de cumplir a perfección su voluntad soberana, y que Él
y que Él regenerará a los pecadores por medio del poder de su palabra. Es la palabra de Dios la que nos trae de muerte a vida cuando es predicada. Y en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. La palabra de Dios no solo nos salva, sino también nos regenera y nos da vida, sino que también puede darnos la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Y todavía hay mucho más. Una vez que llegamos a ser creyentes, Pablo nos recuerda que es la palabra de Dios la que tiene el poder para edificarnos. En Hechos capítulo 20 versículo 23 dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La Biblia es la fuente del crecimiento espiritual para todos los cristianos, y la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Moisés habla de la necesidad absoluta de la palabra de Dios escrita para la vida, y él dice, cuando le dice al pueblo de Israel: porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida, y por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. Deuteronomio capítulo 32 versículo 47. Moisés le reiteró al pueblo que su obediencia a los mandamientos de Dios sería la clave para que tuvieran una larga vida. Y el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 4 versículo 4 que nosotros no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una enseñanza aquí que no es muy obvia, o quizás lo es. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que todo aquel que descuida su vida espiritual va a morir. O lo que sería peor, ya está muerto. Es decir, va a morir físicamente y está muerto espiritualmente si es que no es un creyente. Es muy fácil caer en la tentación de descuidar nuestra vida espiritual. Es muy fácil. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nosotros vemos que el pueblo de Israel, de una manera recurrente, vemos que el pueblo de Israel se alejaba de Dios y dejaba a Dios, y se iban corriendo detrás de los dioses falsos y de los ídolos que no tenían ningún poder. Pero preguntémonos si nosotros no hacemos lo mismo. Es muy fácil para nosotros enfocarnos en las cosas materiales y descuidar nuestra vida espiritual, y olvidarnos y descuidar lo que realmente nos da vida para ir detrás de las cosas muertas. Es muy fácil. Miren, el trabajo, los logros personales, el ocio, los vicios, la familia que no es creyente, los amigos que no son creyentes, el ego. Es más fácil, dice un pastor, encontrar en una ciudad más gimnasios que más iglesias que prediquen la verdad. Es más fácil encontrar en una ciudad clínicas de cirugía plástica que iglesias que prediquen la verdad. Las personas que pasan horas y horas y horas cuidando el cuerpo, se hacen cirugías para verse más jóvenes y están completamente enfocados en todo aquello que es vanidad y que no tiene ninguna trascendencia espiritual. Tan importante es la Biblia, que es el medio primario de gracia que Dios provee para nosotros y para darle o para alimentar a su pueblo. Charles Hodges nos recuerda lo siguiente. Él dice que a través de la historia el cristianismo verdadero ha florecido justo en la proporción y el grado en que se conoce la Biblia, la palabra de Dios.
Y él agrega, dice, y sus verdades se difunden entre el pueblo. Ahora, ¿cuántos años tienes tú de ser creyente? Piensa que si el grado de años que tú tienes de ser creyente es congruente con lo que tú conoces de la palabra de Dios. Porque todavía más, Charles Hayes nota esto y dice que no hay evidencia de salvación o santificación que se halle en donde la palabra de Dios no se conoce. Las naciones en donde la Biblia es desconocida están completamente en tinieblas. Entonces es apropiado decir que la enseñanza de la palabra de Dios es el primero y el más importante medio de gracia dentro de la iglesia. También debemos añadir esto que incluye todas las enseñanzas, todos los estudios bíblicos y por supuesto extremadamente importante y vital el estudio personal de la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios se difundía, dice en Hechos, dice se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente. Podemos ver que hay un crecimiento gradual cuando la palabra de Dios se predica, y de esa misma manera dice en Hechos capítulo 6 versículo 7 que los creyentes crecen conforme la palabra de Dios se predica. Dice en Hechos también, dice, pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Hechos capítulo 2, versículo 24. La palabra de Dios se difundía por toda la región. Hechos capítulo 13, versículo 49. La palabra de Dios no es débil, porque el poder de Dios la acompaña. En Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice que la palabra de Dios es como fuego y como un martillo que pulveriza la roca. Y en Hebreos, un versículo muy conocido, el cual voy a ir ahí para no mal citarlo, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahora vamos a pasar al siguiente. Los dos que siguen los vamos a ver más brevemente para ir avanzando. La adoración. La adoración genuina es aquella adoración que se hace en el Espíritu. Juan capítulo 4, versículo 23 y versículo 24 dice lo siguiente, dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Considera usted que es conveniente adorar? Jesús enfatiza que es necesario que nuestra adoración no sea externa, sino que sea espiritual, para que Dios la reciba y para que Dios se agrade de ella. Nuestra adoración debe y tiene que ser espiritual. Esa es la única manera que nuestra adoración va a llegar a Dios. Es necesario que nuestra adoración sea genuina, verdadera, una adoración que sale del corazón y una adoración que es basada en su verdad para que Dios la reciba. Si son tan amables, le voy a pedir que abra su Biblia en Filipenses capítulo 3. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3 dice lo siguiente, dice Filipenses capítulo 3, versículo 3, ¿ya están ahí? Sí. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, traducción de eso, porque nosotros somos el verdadero pueblo de Dios, podemos traducirlo así.
La siguiente parte del versículo, en la mitad, dice que el verdadero pueblo de Dios somos los que en espíritu servimos a Dios. Noten eso. Los que en espíritu servimos a Dios. Eso quiere decir que todo el servicio que nosotros hacemos a Dios, Dios se agrada de él cuando nosotros lo hacemos en el espíritu. La siguiente palabra dice servimos. Esa palabra servimos la podemos traducir, incluso la podemos intercambiar sin ningún problema por la palabra adoración. Ya que todo el servicio que nosotros hacemos a Dios en el Espíritu, Dios lo mira y lo acepta como una adoración. Ahora, todo nuestro servicio y toda nuestra adoración, Dios la recibe solamente cuando nosotros la hacemos en dependencia del Espíritu Santo. Y el final del versículo dice, no teniendo confianza en la carne. Esa palabra que encontramos ahí, la carne, se refiere a la condición humana no redimida, que solo depende de la capacidad y de los logros individuales de nosotros, pero aparte de Dios. Nuestra carne no produce nada bueno. Cuando nosotros hacemos algo en la carne, cuando nosotros venimos aquí y estamos haciendo algo en la carne, Dios no se agrada de eso. Pero eso no es lo peor. ¿Sabe qué es lo peor? Lo peor es lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 5. Romanos capítulo 7, versículo 5 dice que la carne solo produce fruto para muerte. Para eso es lo único que sirven los frutos que produce nuestra carne. Entonces, la verdadera adoración se lleva a cabo en el ámbito espiritual. Y no es meramente la acción física o externa de asistir a un culto de adoración y de entonar cantos. Cuando nosotros entramos en ese ámbito espiritual de actividad y ministramos a Dios en adoración, Dios también nos ministra a través de ese medio de gracia que es la adoración. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel experimentaba y conocía la presencia de Dios cuando participaban en una adoración genuina. Y para eso le voy a pedir que venga conmigo al Antiguo Testamento, al libro de Segunda de Crónicas. Abra su Biblia y vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Son dos versículos los que vamos a leer, el versículo 13 y el versículo 14. El versículo 13 es un versículo bastante largo, o algo largo. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13, dice lo siguiente. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a la medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. De una manera similar, en el Nuevo Testamento, Santiago también nos promete lo siguiente. Ahora saltemos hasta el final casi de nuestra Biblia, al libro de Santiago, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Santiago, capítulo 4, versículo 8 y versículo 10 dice lo siguiente. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Se pueden dar cuenta de lo que Dios espera de nosotros cuando nosotros venimos delante de Él? Él espera que nuestra adoración realmente salga de nuestro corazón y no solamente
de obras exteriores que nosotros hacemos en nuestra carne. Entonces, si la adoración es genuina, si la adoración es genuinamente una experiencia y nos acercamos a Dios para venir a su presencia, a darle la alabanza que Él se merece, entonces ciertamente debemos considerar la adoración como un medio de gracia primario disponible para la iglesia, a través del cual Dios bendice a su pueblo cuando se acerca con un corazón sincero para adorarlo. Ahora, veamos brevemente la oración. Como medio de gracia, la oración corporativa dentro de la iglesia cuando se reúne. La oración de los miembros de la iglesia de unos por otros. La oración de los miembros de la iglesia de unos por otros son medios poderosos que el Espíritu Santo usa diariamente para darnos bendición a los creyentes dentro de la iglesia. Ciertamente orar juntos, tanto como orar individualmente y siguiendo el ejemplo del Padre Nuestro y de la iglesia primitiva, cuando ellos oyeron las amenazas de los dirigentes judíos, ellos alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Eso sucedió en Hechos capítulo 4, versículo 24 y versículo 30. Y después de haber orado, tembló el lugar en donde estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Y todo esto sucedió mientras la iglesia estaba orando fervientemente. Y cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por la situación de Pedro. Hechos capítulo 12, versículo 5. La oración de la iglesia no es simplemente decir de labios para afuera palabras que no tienen ninguna intención en nuestro corazón. La oración de la iglesia debe ser una expresión genuina de nuestro corazón y un reflejo de nuestra fe sincera. Esto nos indica que la oración incluye una comunión con el Espíritu Santo cuando es realizada correctamente, y por consiguiente un ministerio del Espíritu Santo que bendice a todos y cada uno de los santos de la iglesia cuando lo hacemos con un corazón sincero delante de Dios, buscando su gracia y su misericordia. Y el autor de Hebreos nos recuerda en Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. Ahora pasemos al bautismo. Puesto que el Señor Jesús ordenó que su iglesia fuese bautizada, y eso fue en Mateo capítulo 28, versículo 19, la gran comisión. Creo que la mayoría de ustedes están relacionados ya con ese versículo. Es muy lógico esperar entonces que haya una bendición, una medida de bendición conectada con el bautismo, porque toda obediencia a Dios por parte del creyente trae consigo un favor de Dios para con nosotros, porque Dios siempre le paga al hombre todo lo que le debe y mucho más. Por fe, toda obediencia a Dios por el creyente trae bendición. Esta obediencia es especialmente un acto público de confesar a Jesús como nuestro Salvador, acto que en sí mismo trae gozo y bendición a el bautizado, y todavía más, es una señal de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de nosotros juntamente con Él. Miren lo que dice en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 5, dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la semejanza de su resurrección. Eso es lo que muestra el bautismo en agua que nosotros realizamos, y es esa precisamente la razón por la que lo hacemos por sumersión y no echando un chorrito de agua. Puesto que el bautismo es un símbolo físico de la muerte y de la resurrección de Cristo y de nuestra participación en ellos, también debemos dar seguridad adicional, también debe dar seguridad adicional con Cristo a todos los creyentes que están presentes. Lo que quise decir es que si una persona se bautiza aquí delante de nosotros, entonces nosotros podemos estar de alguna manera, dice ahí, seguros de que ese es un creyente, porque está dando fe, está dando testimonio público de lo que es nacer de nuevo. Puesto que el bautismo en agua es un símbolo externo, el bautismo de un bautismo espiritual interno en el Espíritu Santo, nosotros no creemos que el bautismo en agua es para perdón de los pecados. Pero sí podemos esperar que el Espíritu Santo ordinariamente obre junto con el bautismo en agua, dándonos a los creyentes una conciencia aumentada de los beneficios del bautismo espiritual al que el bautismo en agua apunta. En la ceremonia del bautismo en agua, el Espíritu Santo ciertamente obra mediante el bautismo, y este llega a ser un medio de gracia por el que el Espíritu Santo da bendición al bautizado y también a la iglesia. Ahora voy a pasar al último, que sería la Cena del Señor. Y cuando termine con este, vamos a hacer el canto y luego vamos a regresar para celebrar la Cena del Señor. Además del bautismo, la otra ordenanza o ceremonia que el Señor les ordenó a su iglesia, se realiza también la participación de la Cena del Señor. La participación en la Cena del Señor es también claramente un medio de gracia que el Espíritu Santo usa para darnos bendición a la iglesia. La Cena del Señor no es simplemente una comida ordinaria entre seres humanos. La Cena del Señor es comunión con el Señor Jesucristo en su presencia y en su mesa. Ahora, por ningún motivo debemos creer de que algún beneficio automático o mágico resultará por el solo hecho de que una persona participe en la Cena del Señor sin ser un creyente o sin tener fe. Pero cuando la persona participa en fe, renovando y fortaleciendo su propia confianza en Cristo para la salvación, y creyendo en el Espíritu Santo, y creyendo que el Espíritu Santo da bendición espiritual mediante tal participación, entonces ciertamente se puede esperar una bendición adicional de parte de Dios. Nosotros celebramos la Cena del Señor con elementos sencillos, como siempre yo lo digo, el jugo de uva y el pan sin levadura. Y no creemos nosotros en la transustanciación. Nosotros no creemos que esos elementos realmente se convierten en el cuerpo de Cristo, y que el jugo y la sangre son, cuando nosotros tomamos la sangre o cuando comemos el pan, nosotros no creemos que realmente estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Tampoco creemos que al comer ese pan y al tomar ese vino participamos en una coinonía o en una participación con ese cuerpo. Como lo dije, son simplemente elementos sencillos que nosotros usamos y que representan. Es una representación. La conmemoración de la Cena del Señor es una práctica habitual y estimada en la iglesia primitiva, porque así los creyentes recordaban la muerte de su Salvador y celebraban su salvación común en la vida eterna, con la participación comunitaria de los elementos que reflejan la unidad espiritual perfecta. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 21, Pablo les advierte a los corintios
que no pueden participar de la mesa del Señor y participar de la mesa de los ídolos, y que no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 26. Hay una unión espiritual entre el creyente con el Señor que se fortalece y se solidifica en la cena del Señor, y esto no se debe tomar a la ligereza. Por eso los corintios estaban experimentando juicio por su abuso en cuanto a la cena del Señor. En Primera de Corintios capítulo 11 versículo 29 al 30 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, y come y bebe para sí. Versículo 30 dice: y por eso hay entre ustedes muchos débiles, enfermos, e incluso hay varios que ya han muerto. Ahora, si Pablo dice que hay un juicio por participar incorrectamente en la cena del Señor, entonces ciertamente nosotros debemos esperar que haya una bendición de parte de Dios si nosotros participamos correctamente en la cena del Señor. Cuando obedecemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: tomad y comer, en Mateo capítulo 26, versículo 26. Y realizamos estas actividades físicas y comer y beber la cena del Señor. Nuestra acción física ilustra una nutrición espiritual de nuestras almas que tendrá lugar cuando participemos en obediencia y en fe. Y en Juan capítulo 6, versículos 55 y 56 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Hemos visto algunos de los medios de gracia y el tiempo se nos ha terminado. Voy a orar y voy a llamar a los hermanos para que canten el último canto, y luego vamos a continuar con la participación de la cena del Señor. Padre nuestro, Señor, tú eres extremadamente, Señor, bueno, eres extremadamente bondadoso, Señor, y tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Nos has dado vida aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos has instruido, Señor, nos has redarguido. Te damos a ti, Señor, la gloria y la honra, Señor, porque nosotros no tenemos ningún mérito. Y nos acercamos a ti, Señor, como se acerca el mendigo que no tiene ningún derecho, Señor. Simplemente estiramos la mano y esperamos de tu gracia, reconociendo, Señor, que todo el mérito es tuyo y no nuestro. Y también, Señor, te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos fallado, Señor, en celebrar y en hacer uso de estos medios en una manera incorrecta. Y pedimos, Señor, que si hay algo, Señor, en nosotros que no te agrada, Padre, que tú por tu gracia y tu misericordia, Señor, que tú lo quites y que nos hagas agradables, Señor, en tu presencia, y que este tiempo, Señor, sea un tiempo en el que tú eres bendecido, Señor, y tu pueblo es edificado. Gracias te damos por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, por nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo, en el cual oramos. Amén. Amén.